Muy buenas tardes, profesor. Yo soy la cadeta Scarlett Mindiolaza, el tercero Charlie, y el día de hoy les voy a hablar sobre Otelo, el Moro de Venecia. Pero antes de hablarles sobre esta obra literaria, vamos a hablar sobre el escritor de esta obra, William Shakespeare. William Shakespeare fue nacido el 23 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616. Él fue un poeta dramaturgo y actor inglés. Fue conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos. Fue una figura literaria en historia única. La fama de otros poetas, tales como Homero, o novelistas, tales como León Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y se representan en distintos países. La profecía de uno de los grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. Por tanto, Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Entre sus obras más destacadas encontramos a Hamlet, a Romeo y Julieta, a El sueño de una noche de verano y a Otelo. Otelo es una obra literaria y entre sus personajes encontramos a Otelo, a Iago, a Rodrigo, Desdémona, que es la amada de Otelo, Casio, Emilia, la esposa de Iago, y Barbancio, el papá de Desdémona. Otelo es un moro que presta su servicio al Estado de Venecia. Él está completamente enamorado de Desdémona, una mujer italiana. Pero como siempre, todo amor tiene sus problemas. Iago era un alférez que se podría decir que era el villano de la historia, ya que este se puso celoso desde el momento en que Otelo eligió a Casio como su teniente y no a él. Él decide hacer una alianza con Rodrigo, quien está completamente enamorado de Desdémona. Entonces Iago intenta separar a Otelo y a Desdémona para que Rodrigo pueda acercarse a Desdémona. Y como parte de su plan, Rodrigo decía ese pañuelo en casa de Casio para meterlo en problemas, y lo estaba logrando, ya que Otelo comenzó a dudar más de la situación. Pero por otra parte, Rodrigo le reclama a Iago porque el dinero que le había dado no le sirvió para nada con Desdémona. Y fue así como juntos planeaban o esperaban la muerte de Casio. Rodrigo tuvo un enfrentamiento con Casio, pero este lo hiere, y Iago por detrás lastima a Casio, y también mata a Rodrigo para que él no pudiera revelar absolutamente nada. Otelo, cegado por el engaño, ahorcó a Desdémona, y después Emilia le explicó todo lo sucedido y todas las mentiras de Iago, pero ya era muy tarde. Entonces Otelo decide terminar con su vida. En esta obra se refleja el más monstruoso crimen cometido por los celos. En la obra se produce la destrucción social de un ser humano, noble y bondadoso, por otro ser malintencionado y diabólico. La moraleja que pudimos captar de la obra es que nunca una persona debe dejarse llevar por el terrible sentimiento que despierta la envidia, y en este caso, la inquietud de una persona que teme que aquella persona a quien ama le dé preferencia a otra. Asimismo, en la obra se logra observar que nunca puedes confiar y creerle a una persona que no sea aquella que amas y que siempre te ha sido fiel. Podemos concluir que el sentimiento de los celos es muy fuerte,
tan fuerte como para lograr el desequilibrio mental de una persona al grado de quererlo matar. Muchas gracias. Todo amor tiene sus problemas. Iago era un alférez que se podría decir que era el villano de la historia, ya que este se puso celoso desde el momento en que Otelo eligió a Casio como su teniente y no a él. Él decide hacer una alianza con Rodrigo, quien está completamente enamorado de Desdémona. Entonces Iago intenta separar a Otelo y a Desdémona para que Rodrigo pueda acercarse a Desdémona. Y como parte de su plan, Rodrigo decide hablar con Barbancio, quien era el padre de Desdémona, y le dice a su hija que tiene amoríos con el moro. Y por esta razón, Otelo fue llamado por el duque para que él explicara ese asunto. Y entonces él decidió contarle su historia con Desdémona. Y luego él decide llamarla para que ella aceptara su amor. Y después de todo, en vez de separarlos, los unieron más. Pero luego, Otelo y su tropa se fueron a Chipre a enfrentarse con una flota turca, pero ellos ya se habían retirado. Entonces Iago, en una fiesta que hubo en la isla, hizo un plan para deshacerse de Casio, y en su intento lo logró. Otelo le quitó el rango de teniente por su comportamiento indebido, pero Casio, hecho el ingenuo y manipulado por Iago, fue a hablar con Desdémona para que pudiera convencer a Otelo a que le regresara a su cargo. Pero en ese intento de ir a hablar con ella, cuando salió de su posada, Otelo los llega a ver y comienza a preguntarse por qué su ex teniente salía de la casa donde estaba su amada. Y es que después las cosas se ponen peor, ya que Desdémona pierde su pañuelo, el cual lo encuentra Emilia, la esposa de Iago. Y entonces Iago, con este pañuelo, ve la oportunidad para incriminar a Casio con su amada, y Otelo inocente se dejó engañar de Iago. Sin siquiera saberlo, Iago dejó este pañuelo en casa de Casio para meterlo en problemas, y lo estaba logrando, ya que Otelo comenzó a dudar más de la situación. Pero por otra parte, Rodrigo le reclama a Iago porque el dinero que le había dado no le sirvió para nada con Desdémona. Y fue así. Pero que si no lo hacía, le iba a contar todo a su esposo mediante una carta, y que se iba a enterar todo el mundo. Nora, asustada de esto, dijo que sí le iba a pagar, que luego ya de Navidad ya salvataba su deuda. Pero el señor le dijo que no quería nada de eso, sino que quería de nuevo su trabajo, que ella cometió un delito, y le dijo que él se dio cuenta que en el cheque decía una fecha que no coincidía con la muerte de su padre, y es que su padre murió días antes de haber firmado ese cheque. Él le pregunta si ella falsificó la firma, y ella dice que sí. Entonces él le dice que ha cometido un gran delito y que eso podría pagarlo con cárcel. Nora le dice que las leyes son injustas con alguien que quería salvar a su esposo y que no quería dejar pasarle, no quería darle problemas a su padre enfermo. Luego de esto, el señor le dice que eso no importa, que le iba a contar todo a su esposo si no lo ayudaba. Nora, poco mal convencida, dijo que iba a hacerlo, pero que no estaba en sus manos. Luego de esto, Nora habla con su esposo e intenta convencerlo de que no despida al señor. Pero su esposo le dice que no, que ha cometido muchos errores, que no solo por la moral, sino también por otras cosas que él se ha enterado. Que no lo hubiera despedido si se hubiera reiterado, pero que no lo ha hecho y solo se ha salvado por artimañas. Nora seguía insistiendo y Torbelo dijo que ya no quería más hablar de ese asunto. Luego de unos días, Nora se estaba preparando para un baile que tenía junto con Torbelo, en donde iba a bailar con ella. Él iba a tocar el piano y ella iba a bailar con una pandereta. Nora normalmente complacía mucho a su esposo y hacía todo lo que le decía para hacerlo feliz. Luego de días, Nora vuelve a hablar con su amiga
y su amiga le sigue insistiendo que debería decirle, pero Nora dice que no. Le contó lo sucedido con el señor y la amiga buscó una manera de cómo ayudarlo. Luego Nora habla con el Dr. Dan, en donde iba a confesarle y a pedirle un favor para poder pagar la deuda que tenía con el señor y así poder salir de esta. Justo el Dr. Dan le confiesa algo muy inesperado a Nora, y es que le dice que estaba enamorada de ella y que por ella daría la vida. Nora, muy confundida y muy incómoda, no le cuenta su secreto y le dice que ya no tenía que contarle nada. Él insiste, entonces Nora inventa una excusa y le dice que era que le ayude con su disfraz para el baile, que no le diga nada a Torbello y que lo distraiga un poco. Blanclock le creyó y se fue al despacho de Torbello a conversar con ella. Luego de eso, su amiga llegó para ayudarle con el vestido, a arreglarlo. Un vestido que había elegido su esposo, pero que se había dañado algunos arreglos. Ya cuando lo tenía listo se lo iba a probar, pero justo llega el señor, de nuevo, a amenazarla y a decirle que no quería ya la deuda y que no le iba a regresar el cheque si no le devolvían su trabajo. Nora le seguía insistiendo que no lo haga, pero él muy convencido se fue y dejó una carta en el buzón, en donde posiblemente decía todo lo que Nora había hecho. Nora le cuenta a la amiga y la amiga, dispuesta a ayudarla, dice que hace unos años ellos tenían un romance, pero que nadie lo sabía. Entonces la amiga va a la casa de él a hablar para que él saque la carta y no la vea Torbello. Mientras eso, Nora se encarga de que Torbello no mire las cartas y esté muy ocupado, y la hace como que se haya olvidado de todo el show que tenían para el baile y lo practican hasta altas horas de la noche. Luego de un tiempo, la amiga de Nora vuelve a la casa de ella y le dice que el señor se había ido de viaje y que volvía mañana. Ella sospechaba de eso, pero que le había dejado una carta. Nora le dijo que no debía dejarle nada, pero ella dijo que sí, que estaba bien, que iba a arreglar las cosas. Llega la noche del baile y Nora y Torbello habían quedado en que no iban a abrir ninguna carta y Torbello no iba a hacer ninguna distracción hasta después del baile. Y eso fue lo que pasó. Nora bailó y luego Torbello la sacó de la fiesta. Nora se quería quedar más tiempo, ya que quería retrasar que él leyera las cartas. Llegaron a la casa y antes de eso, Cristiana estaba ahí con el señor que la había citado. Le dijo que había visto su carta y que quería hablar con él. Ella le comienza a decir que el motivo de su viaje fue por él y que quería buscar a alguien a estar a su lado. Quería cuidar a sus hijos y quería estar junto a él. Él, no muy convencido, cree que ella hace esto para salvar a su amiga. Y en parte era eso. Pero lo termina creyendo. A la final, él intenta reiterarse y intenta ir a recuperar la carta. Pero su amiga le dice que no, que su esposo, el esposo de Nora, debe enterarse de todo, porque ella ha visto cómo se ha comportado y que sí la va a perdonar. Luego de esto, él se va y ella le dice que lo espere para acompañarla a la puerta de su casa. Nora y Herme llegan a la casa y encuentran a Cristiana. Herme se sorprende, ya que era muy tarde y ella estaba en la casa. En cambio, Cristiana le dijo que quería ver a su amiga con disfraz. Luego de esto, su amiga se despide muy rápido y le dice a Nora que no sacó ninguna carta. Elmer no iba a ver ninguna carta, sino que quería estar un tiempo con su esposa, pero Nora no quería que vaya a ver las cartas y lo lea lo más rápido posible. Pero Elmer no quería e intentaba distraerla, hasta un punto en que la convenció y él se fue a leer las cartas y ella se fue a dormir. En ese entonces, Elmer va a ver las cartas y se da cuenta que la habían intentado abrir y Nora lo convenció de que eran los niños. Luego de eso, Nora en su cuarto y Elmer ya leyendo las cartas, pega un grito y dice: ¡Nora! Nora, toda asustada, va y dice: ¿qué pasó? Y le cuenta. Se cuenta que se enteró de todo, le comienza a reclamar que era una mujer sin moral, que era igual que su padre, que no tenía religión, que cómo es posible que ella podía criar a sus hijos, que no podía y que no le iba a dejar ese deber en sus manos. Nora se queda callada y solo asiente con palabras cortas: sí, bueno, ok. Luego de esto sigue leyendo y le comienza a reclamar todo. Nora no decía nada ni hacía nada por defenderse, y es que se estaba dando cuenta de algo. Nora le seguía hablando y le dijo que era un completo extraño, que no era el hombre con el que se había enamorado. Él todavía sigue confundido y dice: es verdad, yo solo pensé en mí, pero también te iba a proteger. Nora le dijo que sí,
que ella le planeaba contar, pero que él seguramente iba a hacer todo para defenderlo. Pero que no fue así. Al principio solo se preocupó por él y de lo que iban a hablar en el banco y toda su situación. Luego de esto, Elmer le dice que no, que todo va a cambiar, que mañana ya va a ser un nuevo día. Pero Nora, muy convencida, dice que no, que lo va a abandonar, que se va a ir. Elmer le dice que cómo es eso posible, cómo va a dejar a su esposo y a sus hijos. Nora, muy convencida, dijo que sí, que los iba a dejar atrás. Una, porque su esposo ya era un extraño. Y otra, porque no podía seguir aparentando esto. Elmer intenta convencer a Nora de que se quede hasta mañana, pero Nora no lo hace. Nora ya tenía su abrigo y su maleta lista. Nora le dice que se dio cuenta que era la muñeca de su padre que luego pasó a su esposo, que siempre hacía lo que ellos querían para complacerlos y hacerlos feliz, pero que ella nunca fue feliz, solo alegre. Que todo lo que ella aparentaba era supuestamente lo que ellos querían hacer, pero no lo que ella quería. Luego de esto, Elmer se queda muy conmovido y solo acepta. Nora se va a la casa de su amiga y abandona a sus hijos. Dice que va a hacer una nueva vida, que no necesita ayuda de Elmer, ya que Elmer le ofreció, pero ella quería comenzar desde cero. Que posiblemente ella vuelva para un nuevo matrimonio, si es que su esposo cambia y si es que ella también se ha educado. Le deja a Elmer a sus hijos, diciéndole que habrá una persona mejor para prepararlos, ya que ella primero debe educarse. Así termina la obra. Nora se va y abandona a sus hijos. La moraleja sería ser tú mismo y no aparentar lo que los demás quieren, solo para agradarles. Mi recomendación para los futuros lectores es que sigan leyendo, ya sea libro digital o físico, que no pierdan esa costumbre, ya que leer les va a ofrecer varias oportunidades en la vida, los va a llenar de conocimiento y también de intenciones, de sueños y metas a alcanzar. Gracias. Cordiales saludos, profesora Arturo Morales. Soy la cadete Milenka Piensa el tercero Delta y voy a hablar sobre la obra Casa de Muñecas. Casa de Muñecas fue escrita por Henrik Ibsen. Henrik Johan Ibsen nació el 28 de marzo de 1828 en Skien, Noruega. Fue poeta y dramaturgo. Fue considerado uno de los dramaturgos más importantes en su época y también uno de los autores más influyentes en la dramaturgia moderna. Padre del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico. En su época, sus obras eran consideradas escandalosas por una sociedad dominada por los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia y de la sociedad dominante. Sus obras no han perdido vigencia y es uno de los autores no contemporáneos más representados en la actualidad. Su padre, Knud Ibsen, y su madre, Marichen Artebø. Su padre tenía una destilería de aguardiente que quebró cuando Henry tenía 6 años. Su madre era muy religiosa, pero Henry se declaró ateo a la edad madura. A los 20 años, Henry ya era todo un libre pensador, entusiasmado por las insurrecciones populares que estallaban en toda Europa. En 1853 aceptó el puesto de director y dramaturgo en un nuevo teatro en la ciudad de Bergen, y 4 años después viajó a Cristiana para dirigir otro nuevo teatro, que cerró en 1862 por problemas financieros. Este fracaso marcó la vida de Henry y partió a un exilio de 27 años por Italia y Alemania, en donde escribió el grueso de su obra. Ya en el pináculo de su fama, Henry volvió a Noruega, en donde falleció el 23 de mayo de 1906 por un accidente cerebrovascular. Fue enterrado con honores de jefe de Estado. Ahora les voy a hablar sobre la obra Casa de Muñecas. Casa de Muñecas trata sobre la vida de Nora, que está casada con Elmer y junto a él tienen 3 hijos. Elmer trabaja en el banco y gana justo para mantener a su familia y que no pase necesidad. Justo en ese tiempo, Elmer va a recibir un ascenso de director como banco y Nora comienza a comprar regalos y arreglos para Navidad. Elmer le dice que no gaste mucho dinero, ya que todavía no le dan el ascenso, pero Nora insiste. En ese entonces, llega el Dr. Dan, mejor amigo de Elmer desde la infancia y un buen amigo de la familia. Y una señora que al principio Nora no reconocía quién era, pero luego se dio cuenta que era su amiga desde la infancia. El Dr. Dan y Elmer se van a su despacho y Nora y su amiga se quedan en la sala, en donde comienzan a hablar de los 8 años que no se han visto. Nora dice que ha pasado algunas cosas al principio de su casamiento, ya que su padre murió y su esposo enfermó y tuvo que viajar a Italia para hacer una operación. Luego de eso, Nora dice que es un poco
mala por no escuchar a su amiga y solo hablar de ella, ya que su amiga había quedado viuda hace 3 años. Pero su amiga dijo que no importaba, ya que no lo quería. Se había casado solo por dinero para mantener a su madre y a sus hermanos. Que el motivo de su viaje era para buscar un trabajo, que necesitaba trabajar para alguien, para servirle a alguien, que se sentía muy vacía y que para eso había viajado para que ella la ayude. Nora, dispuesta a ayudarla, le dijo que él me iba a recibir un ascenso y que podía ayudarla. Su amiga, muy emocionada, le dijo que sí y le dijo que hablaría con él sobre eso más tarde. Nora le comienza a decir sobre su vida. Su amiga dice que es como una niña, que todavía no sabe lo verdadero de la vida. Nora le dice que no, que ella sí ha tenido y se siente orgullosa de algo. Y le cuenta su gran secreto. Le cuenta que cuando su esposo estaba enfermo, la plata que le dio para el viaje no era del padre, sino que ella hizo un préstamo. Y a su esposo no le gustaban los préstamos ni estar endeudada. Nunca se lo dijo y su padre tampoco no se enteró de dicho préstamo. Lo que no sabía la amiga de Nora era lo que faltaba del secreto. Luego de esto, la amiga le dijo que tenía que contárselo a su esposo, pero Nora dijo que no, que si un día se iba a enterar sería cuando ya estén viejos y cuando por verlo ya no la amen, pero que eso nunca iba a pasar. Luego de esto, llega un señor a la casa, un empleado del banco, a hablar con Nora. Ese señor era el señor que le hizo el préstamo hace unos años a Nora y venía tipo a amenazarla, ya que iban a despedirlo por su corrupto trabajo. El señor le pide a Nora que le diga a su esposo y lo convenza de que no lo despida, que él sí va a reiterarse. Buenas tardes, profesor Arturo Morales. Soy el cadete López Correa Josué Joel del Tercero Delta. Yo les voy a hablar sobre mi libro, que se titula Ensayo sobre la ceguera. Dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y ante la realidad que hoy vivimos, nos damos cuenta que la maldad humana puede llegar a alcanzar a extremos de los cuales derivan actos atroces y una carencia en muchas personas que parecen no mostrarse sensibles. Ante situaciones difíciles que está pasando el mundo, por ello, el escritor José Saramago nos trae una obra que demuestra lo que podría pasar si realmente una gran parte de la humanidad nos quedaríamos sin poder ver. Y yo aquí les voy a dar un pequeño argumento de lo que es esta obra. El libro de ensayo sobre la ceguera está escrito en el año 1995 y que inicialmente fue redactada en portugués teniendo un título Ensayo a cegueira. Es una historia ganadora del Premio Nobel de la Literatura en el año 1998, entre otros libros que escribió José Saramago. Este es uno de los que encabeza la lista en cuanto a su popularidad en compañía de las otras obras como el Evangelio según Jesucristo y todos los nombres. Bien, aquí les voy a dar mi pequeño resumen sobre lo que es esta hermosa obra. En el ensayo sobre la ceguera, el autor nos adentra a extremos psicológicos de la conciencia que conforma por medio de 6 personificaciones que está liderando por la mujer del médico, ¿verdad? A juntos quienes deberían enfrentar lo que es esta pandemia, que se está azotando a todo el planeta, que se lo conoce como ceguera blanca. La obra hace seguimiento a las adversidades que deben pasar aquellos donde la enfermedad empezó a manifestarse y el elenco estaría conformado por el esposo de la mujer, ¿verdad? Algunos pacientes y otras personas que han padeciendo por eventualidad. Posteriormente de una cuarentena que aparece no tener un fin en un manicomio, el conjunto de personas se va unificando a lazos casi familiares que deben tener. Bien, pueden utilizar lo que es la supervivencia. Para esto, hacen uso de sus intelectos que también influyen en el escape de la esposa del médico sobre la ceguera blanca, al principio imprevisto y el misterioso ceguera blanca. Trae consigo un espanto general que causa desorden en la sociedad,
aspecto totalmente justificable por lo que lo critica. Esto debe de ser un tan solo de pensarlo y ponernos en zapatos de algunos de estos individuos. El gobierno trata de contener esta manifestación a la vista y que está suscitando en la población, pero lo que hace en forma gradualmente impecable e incompetente, partiendo de la clausura por lo que deben pasar estos personajes. Se produce un confuso entorno que está repleto de caos, revelando lo peor del humano enfrente al temor, la inseguridad y otros factores. Cabe destacar que la angustia por la disposición de comida, motivada por alteraciones en provisión, da rienda para que se afecte la ayuda de parte de algunos de los demás, y las deficiencias en el orden que imposibilita que los internos asignen alimentos o responsabilidades de una forma equitativa. Asimismo, el asilo se encomienda a algunos militares para que brinden los debidos cuidados a las personas para velar por ellos y su bien, aunque esta misión no cumple totalmente debido a que los soldados se comportan de manera hostil a medida que pasan los días por algunos de sus compañeros que han sido infectados por lo que es la ceguera blanca. Bien, generando ellos una empatía que se ve representada en dos observaciones. Los soldados se reúnen a suministrar a los infectados con medicamentos y derrumbar a un grupo grande de internos que simplemente están en la espera de ser alimentados. Las circunstancias se empeoran cuando un grupo con armas consigue dominar las entregas de comida, sometiendo a los demás internos y exponiéndolos a las ciertas atrocidades. Enfrentados a la debilidad, las personas encerradas combaten entre ellos e inclusive prenden fuego a lo que es el manicomio, ¿verdad? En la parte secundaria de esta obra presenciamos que la afección sobre lo que es la ceguera total alcanzó a llegar a toda la humanidad del mundo, a excepción de la mujer del médico. Sin embargo, la mujer mantiene su cabizbajo al hecho de recuperar su vista. Y a estas alturas, que es realmente, ella comienza a dirigir a un conjunto de ciegos que se infiltran en los campos de reclusión. El personaje de la mujer del médico se convierte en alguien vital para el resto de sus compañeros, hasta que finalmente ocurre algo muy inesperado, tanto para los personajes como seguramente para el lector, al que ha haber vivido emociones durante todo el libro dedicado de José Saramago sobre la ceguera blanca, la pandemia que desaparece. Muchas gracias, profesor.